Peter, ¿el que sale en la tele eres tú? Ah, sí, es mi alegato antivacunación. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg.
Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg.
Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé
sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola,
sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg.
Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola,
sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg.
Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg.
Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg.
Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola,
sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato: las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato: vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato: sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato: Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato:
Las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato. Vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato. Sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato. Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. Así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato. Las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato. Vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato. Sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato. Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. Así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato. Las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato. Vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato. Sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato. Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. Así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato. Las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato. Vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato. Sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato. Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. Así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato. Las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato. Vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato. Sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato. Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. Así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato. Las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato. Vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato. Sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato. Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. Así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato. Las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato. Vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato. Sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato. Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. Así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato. Las vacunas causan autismo,
parálisis y hasta muerte. Dato. Vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato. Sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato. Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. Así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg. Hola, sé de medicina y voy a darles unos datos sobre los pinchazos. Dato. Las vacunas causan autismo, parálisis y hasta muerte. Dato. Vacunar rima con masturbar. ¿Dejaría que el médico le hiciera eso a su hijo? Dato. Sigo pensando que Michelle Williams es Carey Mulligan. Dato. Paquete médico para el doctor Karateka Macarra. Así serán los huesos y las calaveras. No veo huesos de tetas. La víctima era un hombre. ¿Qué, tío? Di no a las vacunas. Paga el fondo para la Universidad de Meg.